Otra ocasión importante para nosotros a través de Radio Patamarca, estar en comunicación con el médico, con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión. Como siempre, muy atento en cuanto a su participación y podernos instruir en cuanto al cuidado médico que debemos tener todas las personas dentro de nuestra población. Pero antes, recibamos el saludo del doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez. Doctor, bienvenido al bloque de Radio Patamarca. Muchas gracias, señor Beni. Siempre contento con la oportunidad que me brinda para poder ayudar a muchas personas. A veces tenemos dudas, consultas o simplemente una palabra que hemos escuchado en algún momento y terminamos sin querer entendiendo cosas que no son. Y siempre es bueno poder contar con espacios como estos, donde nos aclaran las ideas, nos quitan sustos que de repente sin querer podemos formarnos por haber leído de repente mal algo o porque un vecino nos comentó alguna cosa, una experiencia que de repente se aleja a la realidad de uno, ¿no? Doctor, esta vez para hablar en cuanto a lesiones en corredores. Esto pues marca quizás una tendencia en la mayoría de personas, ¿no? Nadie duda de la importancia de mantener un estado físico saludable. Y la forma más simple que tenemos es, pues como reacción natural, correr. Algo que podemos hacer en cualquier momento y sin que nos cueste tal vez mucho tiempo. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, es verdad. Creo que el ejercicio más fácil que solemos hacer desde pequeños es correr, salir a trotar, de repente a velocidad, o una cosa más lenta. Dicho de paso, si comenzamos a analizar a nivel mundial, es el deporte más popular que existe, la forma más sencilla, la practican millones de personas al día. Se calcula, por ejemplo, que en países como en Estados Unidos, alrededor de 40 millones de personas corren con regularidad, y por lo menos más de 10 millones de personas corren una cantidad equivalente a 100 días sin parar al año. O sea, tanto de popular es esta actividad que llega como que en el acumulado llega a ver así como una película muy famosa en la que también se veía que la gente no paraba de correr, ¿no? Aunque lo cierto es que correr de por sí no es que esté libre de algunas complicaciones que podrían afectar a la salud de la persona, ¿no? Va a ayudar bastante, sí, va a ayudar bastante, pero va a incrementar el riesgo de que puedan ocurrir lesiones, muchas que inclusive se pueden citar que a nivel de los años, anualmente, por lo menos la mitad de los corredores va a presentar algún tipo de lesión, algún tipo de inflamación, algún tipo de torcedura o algún impacto, algún golpe debido al sobreuso de la articulación. Uh-huh. Y sí, doctor, de alguna manera, ¿no? Todos corremos de alguna y otra forma, incluso, ¿no? Cuando recordamos, ¿no? Tenemos que correr a tomar nuestra combi, pues hacemos muchas veces corriendo. Y en esto, doctor, ¿qué tan frecuente puede uno lesionarse con la práctica de correr? Bueno, acá hay algo curioso, porque muchas veces nos lesionamos, pero no lo reportamos. Pensamos que va a parar o va a pasar y pasan unas semanas y digamos que lo asimilamos, ¿no? Pero nos cuentan que las incidencias de estas lesiones, por lo menos en las piernas o como si hablamos un poco más técnico en los miembros inferiores, varía bastante. Va desde más o menos un 19% hasta cerca de un 79%. Normalmente la parte que más afecta es la rodilla. Por obvias razones es lo que más utilizamos para poder caminar, apoyarnos, desplazarnos, ¿no? Tenemos que estar flexionando constantemente. Hay diagnósticos bastante comunes justamente por esto, ¿no? Comenzamos con lo que se llama el dolor patelofemoral, comenzamos con algo que se llama el síndrome de estrés tibial medial. Claro, son nombres un poquito raros, pero que es importante escucharlos para que después no nos suenen a desconocidos, ¿no? También lo que se llama las tendinopatías de Aquiles, el famoso tendón de Aquiles, el síndrome de la banda iliotibial, por ejemplo,
también, que a veces la persona dice, me duele por fuera de la pierna, ¿no? Y hace referencia a esto. O mucha gente, por el tipo de zapato, calzado que usa, pues tiene afecciones en la planta de los pies, es lo que conocen como fascitis plantar. Y hay algo que parecerá raro, pero que ocurre, que son las fracturas por estrés a nivel de lo que son los huesitos del pie, y también a nivel de otro hueso de la pierna que se llama la tibia. Hay bastantes encuestas que se realizan mucho en el extranjero, una que se realizó cerca del año 2009, donde entrevistaron a cerca de 11.000 personas que se dedicaban a correr con frecuencia, ¿no? Y se vio que de estas 11.000 personas, por lo menos más del 10% no solamente se limitaba a molestias a nivel de la rodilla, sino que también las experimentaba a nivel de lo que es la cadera y la parte baja de la espalda. Y lo reportaban más o menos en un lapso de 12 meses, casi un año, ¿no? Eso se encontraba, por ejemplo, entre personas que practicaban estilos diferentes de correr, como lo que es la maratón. Lo cierto es que a nivel de hombres sí se encontró que había más problemas a niveles del muslo, o también conocidos como lo que son los isquiotibiales. Mientras que a nivel de las mujeres las complicaciones se limitaban principalmente a las caderas, ¿no? Está además decir que correr a las finales parecería ser la causa más común de lesiones, sobre todo en personal militar. Ellos que tienen un tipo de ritmo mucho más estricto, más exigente para el cuerpo, y entonces comienzan a tener mayores problemas, que los comienzan a notar por la edad, a partir de los 40 años. Antes quizás no los sienten tanto, pero a partir de los 40 ya comienzan a tener los dolores, ardores, quemazones, que comienzan a complicarles mucho la vida. Ajá. Y en esto, doctor, cuando hablamos lesiones en corredores, imagino, ¿no?, que como en todas las enfermedades, siempre hay algo que nos expone más a que ocurra una lesión. ¿Cuáles serían esto, doctor? Es muy cierto. Todas las actividades de una u otra forma nos someten a un tipo de desgaste, pero hay cosas que hacen que estos desgastes sean más intensos o sean más fuertes. A pesar de que correr es recontra popular y tiene una prevalencia bastante alta respecto a las lesiones, hay pocos estudios que en realidad se hayan realizado para poder identificar de manera exitosa cuáles son los factores de riesgo responsables, o por lo menos que nos sugieran el número de lesiones que ocurren por correr, ¿no? Lo que sí se sabe que llega a ser un tema multifactorial. De repente, históricamente se pueden hablar que muchas lesiones han tenido unas cuantas variables que han sido consistentes al incremento de las actividades de correr. Entonces la persona, está acostumbrada a correr 1 kilómetro y de repente siente que, mejora su condición física y corre 2 kilómetros, 3 kilómetros, ya comienza a tener problemas que van a requerir el tema de una atención médica. Pero obviamente que siempre que ya se llegue a la atención por personal de salud, se van a ir buscando lo que son antecedentes. ¿Por qué? Porque a veces corremos, sí, es verdad, pero nunca nos corrigieron cuando éramos niños la manera como caminábamos, la manera como nos parábamos, y eso termina produciendo problemas de alineación en los huesos de la pierna. Entonces esto va a ayudarnos a que tengamos mucho que ver con el tema de las terapias físicas. ¿Por qué? Porque la masa muscular va a proteger esa articulación que está de momento desalineada, y va a ayudar también a que pueda alinearse hasta cierto punto, ¿no? Porque, la persona ya creció y se trata de corregir lo más que se pueda sin necesidad de llegar a cirugía. Es muy importante que la persona complete sus terapias físicas, sobre todo para rehabilitarse, ya que si lo deja de manera incompleta, pues va a fallar en apuntar hacia
su objetivo, que es recuperarse, ¿no? Entonces está con esos factores de riesgo asociados, de repente terminan en lesiones un poco más profundas, con mayor probabilidad, y que se van a aparecer con mayores tiempos, no tan largos, por así decirlo, sino más cortos en realidad, ¿no? Se sabe, sí, que entre estos múltiples factores de riesgo podemos separarlos de repente, ¿no?, en factores que son propios de la persona y factores que son extrínsecos, que no tienen que ver realmente con la persona. Ajá. Y doctor, en esto algo que nos indicas, y esto es creo que toma relevancia, ¿no? Por lo que nos dice, hay cosas que son de la genética propia de la persona, o sea, de nacimiento, doctor. Sí, efectivamente. Son cosas que se van a producir bueno, técnicamente hablando, por la anatomía de la persona. Creó el niño y desarrolló de una forma. Esta forma, como ha desarrollado, le determinó que tenga una anatomía, una forma como se va a ir ordenando todo su cuerpo, todos los huesos, ¿no? Entonces, las lesiones por correr, pues muchas veces están atribuidas a variantes anatómicas, pero que a veces no siempre se ve esto apoyado por artículos o por, de repente, literaturas, ya que no lo logran sostener propiamente, ¿no? Ya que hay muchos otros factores, pero sí, dentro de estas variantes de nacimiento, anatómicas o genéticas, también es bueno saber cómo son los dolores de la familia. No en vano venimos de una familia y esas cosas nos pueden ayudar a los diagnósticos. Acá resalta mucho lo que se llama el dolor patelofemoral. Suena un poquito raro el nombre, pero recordemos que si nos ponemos la mano sobre la rodilla vamos a sentir un huesito. Normalmente conocemos como rótula, pero también tiene otro nombre que le llaman patela. Entonces, para que nos recordemos, es el lugar donde te patean, o sea, patelofemoral. Y el fémur es justamente el hueso que está por encima de la rodilla. Entonces, las personas muchas veces van a referir dolores alrededor justamente de la rodilla, hablando en términos sencillos, y por encima de la rodilla, en ese hueso, ¿no? Y causas comunes para los dolores en los corredores, ¿no? También viene el tema de los alineamientos de los huesos. Van a formar ciertos ángulos que de repente son un poquito más comunes en las mujeres, ¿no? Va a resaltar más este tema del dolor patelofemoral, pero que realmente hay estudios que no lo dan por sentado, ¿no? Otra cosa que también puede afectar mucho es el tipo de pie de la persona, que convierte en un factor de riesgo muy determinante. A veces hemos escuchado varias veces el tema de los pies planos o pies que están muy arqueados. El cuerpo trata de compensarlo y lo va a compensar con otras estructuras que tiene a la mano, como son las rodillas, como son las caderas. De repente hay alteraciones en los pies, sí, con nombres un poquito más técnicos, ¿no? Le llaman pie cabo, cuando el arco del pie, del planta del pie es más alta, por ejemplo, ¿no? Sin querer va a terminar haciendo lesiones y que el principal afectado van a ser las rodillas, ¿no? Pueden hacerse un montón de estudios, efectivamente, que pueden conllevar a que estas cositas terminen haciendo, por estrés, o sea, por el desgaste, de repente fracturas a nivel de un hueso llamado tibia, también la famosa fascitis plantares, inflamaciones del tendón de Aquiles, todo el mundo nos podemos palpar, ¿no? Debajo del tobillo, la parte gruesa del tendón de Aquiles, ¿no? Aunque, bueno, hay estudios que han propuesto también que dentro de esta genética puede producirse la asimetría de los miembros inferiores, ¿no? De repente una pierna un poquito más corta, un poquito más larga. Recordemos que en realidad no somos hechos en fábricas. Entonces las personas van a nacer y así como hay personas que cuando juegan al fútbol juegan con una sola pierna y, bueno, coloquialmente le decimos son cojos, ¿no? Lo ideal es que aprendan a jugar con las dos piernas, no porque uno mejore su desempeño como futbolista, sino porque también están protegiendo sus rodillas. Ya así evitan de que se esfuerce más una pierna que la otra.
y definitivamente que un futbolista corre bastante también durante el partido. Ahora, hay ciertos conflictos respecto a los resultados de los estudios, respecto a que si solamente la anatomía es suficiente para explicar las tasas de incidencia de lesiones de las personas que corren, ¿no? En numerosos deportes también pueden experimentar lesiones que tienen que ver con correr, sí. Tal vez también tienen que ver mucho con la manera con la que la persona camina. Aunque parezca mentira, personas que hacen pasos cortos, pasos largos, o al momento de caminar se apoyan más hacia los bordes del pie, o más hacia adentro, o más hacia los talones, o más hacia afuera. Entonces, comienzan a cuestionar un poquito el tema, ¿no?, de qué tanto era la genética que estaba afectando en las lesiones, en la alineación de los huesos y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y doctor, ¿será entonces que tiene que ver más con la edad o también puede ser hombre o mujer? Se puede pensar en un comienzo porque siempre se asocia las actividades deportivas al comienzo más con los hombres que con las mujeres. El tema de la edad sí va a influir definitivamente. ¿Por qué? Porque conforme pasan los años es normal que se desgaste el cartílago articular. Si es una persona que tiene la costumbre de correr con frecuencia, va a depender mucho sobre dónde corra. Si corre sobre superficies duras, pues ese cartílago se va a resentir más y va a acelerar el tema del desgaste. Si corre en superficies un poco más blandas, pues el desgaste va a ser menor. Pero lo cierto es que, por ejemplo, hay algunos estudios que han hecho seguimiento, tanto hombres como mujeres, que practicaban justamente el correr. Se les establecía un programa de entrenamiento de preparación, más o menos de unos 10 kilómetros, para ver qué alteraciones presentaban a lo largo del tiempo, ¿no? Y vieron que hubo un incremento en los riesgos de lesiones, sobre todo entre las mujeres que eran menores de 50 años. Y cosa curiosa también, que lo tomaban como punto de corte, porque las de mayores de 50 años, por ironía de la vida, también llegan a presentar lesiones, donde sí se notaba que las cantidades de lesiones que eran menores era con personas menores de 30 años. De repente un poquito confuso, le decís cómo, o sea, soy menor de 50, sí, eres menor de 50, pero tienes riesgo, eres mayor de 50, pero tienes riesgo, pero si estás en el punto de corte de 30, tu riesgo es menor, pero está ahí presente. Claro. Hay otro tipo de estudios donde les han hecho seguimientos a las personas, corredores que recién comienzan, y les hacía un seguimiento durante 13 semanas más o menos, y analizaban lo que era su masa corporal, digámoslo así, qué tan gorditos eran, ¿no? Comparaban el tema de hombres, de mujeres, para ver cómo iban viendo, ¿no? Cosa curiosa, encontraban que en realidad las asociaciones de lesiones en las mujeres estaban presentes, pero no en los hombres, por lo menos a los comienzos, ¿no? Ha habido otro estudio más a niveles de colegio, donde han estado haciendo seguimiento a los adolescentes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y realmente acá pues encontraban de que las tasas de lesiones al comienzo en las mujeres eran mayores que en los hombres. ¿Cuál es el tema? Que los hombres pues tienden a practicar los deportes con mayor frecuencia que las mujeres. De ahí que a la larga se inviertan las tasas de estas lesiones que pueden ir apareciendo, ¿no? Sin querer. Uh-huh. Y doctor, mira, hasta este punto nos hemos enfocado, hemos notado que hemos tratado de ver, ¿no?, cómo es la lesión en las personas en sí, pero también aquí podemos notar algunas cosas que deben corresponder al ambiente o manera como se corre, doctor. Ciertamente, porque cuando corremos no es simplemente que salimos a correr así sin nada puesto. O sea, hay personas que se ponen ropas especiales, hay gente que se pone buzos, shorts, hay gente que corre con diferentes tipos de zapatillas, con chaplas.
Entonces, acá es donde encontramos lo que se llaman los factores extrínsecos, ¿no? Que son externos a la persona, ¿no? De igual manera, existe cierta incertidumbre, ya que no son lo suficientemente contundentes los estudios para poder medir de manera tradicional las creencias de las variantes, que todo es debido a las variantes anatómicas, ¿no? Esto nos lleva a que han habido muchísimos investigadores que se han estado enfocando en ver los efectos de los factores extrínsecos, en la manera como es que corre la persona o cómo es que termina al final desarrollándose el tipo de lesión. O sea, al final todo es una combinación de la persona misma y de las cosas que están fuera de la persona. Y disculpe, doctor, pero aquí podemos entender que deben enseñarnos a correr también. Realmente sí. Lo correcto sería que nos enseñen a correr, aunque parezca mentira, y sea una actividad que la hagamos prácticamente de manera innata, pero sí es correcto de que nos enseñen a correr. Existen variables de entrenamiento, de acuerdo a cómo está la persona, de acuerdo a cómo está su contextura, de acuerdo a la intensidad de actividad física que pueda realizar, la distancia que pueden ir llevando, la frecuencia que realiza la actividad, por cuánto tiempo realiza la actividad de correr, qué tan efectiva puede ser para prevenir las lesiones en los tejidos blandos de los corredores, ¿no? En corredores hombres, por ejemplo, se nota que de estar corriendo mayores cantidades está asociada justamente a mayores riesgos en los miembros inferiores, en las piernas, ¿no? Aunque hay varios estudios que se han hecho para hacer el seguimiento, observar, ¿no? Qué es lo que pasa con estos corredores, y se notaba que cuando ellos entrenaban cantidades mayores a 65 kilómetros a la semana, el riesgo aumentaba. Mientras que durante lo que es la práctica de la medicina del deporte, pues se tenía entendido de que mientras más corran las mujeres, iban a tener también el mismo tipo de efecto. Se ha sabido ver estudios que han tenido un diseño más apropiado, en los cuales han demostrado que en realidad no, que las mujeres han mantenido su desempeño sin aumentar el riesgo, ¿no? Pero de todas maneras esto aún continúa en estudios, ¿no? Hay cosas también, por ejemplo, los cambios abruptos, rápidos en los regímenes de entrenamiento, ¿no? De repente la persona comenzó con unos 10 minutos de trote, y que después inmediatamente siente que puede agarrar y correr media hora, una hora. Entonces es muy brusco el cambio para el cuerpo, y eso también eleva los factores de riesgo para las injurias, las lesiones que pueden pasar en las personas que practican el deporte, ¿no? Hay estudios que se han hecho en los militares, en los cadetes, en las personas que hacen sus servicios militares, ¿no? Han reportado aumentos súbitos en el volumen de entrenamiento, se entiende por su misma condición de militares, o de repente no aumento en el volumen, ¿no? Que ya decir que corrían 50 y ahora corren 100, sino de repente en la manera como han ido entrenando. De repente comenzaban ya a correr subiendo montañas. Entonces, siguen haciendo 50 kilómetros, solamente que ahora suben montañas mediante el tiempo que corren esos 50 kilómetros, y eso incrementa las cantidades de lesiones que se pueden ir presentando. Sin embargo, pues no podemos olvidar de que hay muchas cosas que durante la medicina del deporte se consideraban como la regla del 10%, ¿no? Que a medida de que se iba aumentando la actividad física, no más de 10% a la semana, que es una pauta que se iba planteando, ¿no? Pero al final vemos que no es tan fijo, tan estacionado, ¿no?
Hay habido otros ensayos que se han hecho también de nuevo de personas que recién comenzaban a correr y ellos reportaban lesiones. Más o menos se comparaban lesiones que estaban entre el 20% y con decimales versus, o sea, ellos los que hacían actividades físicas normales, por así decirlo, que correr normal versus los que corrían con mayor intensidad, no con cambios en el entrenamiento, encontraban esas diferencias, que eran 20,8, 20,3, no eran grandes diferencias. Sin embargo, pues si nos ponemos a pensar y usamos nuestro sentido común, pues entendemos de que lo normal es que ocurra un momento gradual en el entrenamiento, en la cantidad y el esfuerzo que ponemos, ¿no? Para que las probabilidades de que puedan producirse daños por incrementos súbitos sean menores, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de entrenamientos, algunos que nos van a proteger más que otros, eso es importante. Saber que se pueden realizar de repente los ejercicios a ciertos tipos de intervalos regulares para ir protegiendo las rodillas. De repente no todos los días, pero de repente un día sí, un día no. Tener en cuenta lo que es la superficie sobre la cual se corre, ya que esto también puede incrementar el riesgo. Pueden ser superficies muy duras. A veces que por comodidad uno corre sobre la pista, pero la pista es dura y te puede generar mayor desgaste, ¿no? A veces uno corre en el campo, el terreno puede ser más blando, amortiguar mejor y eso puede ayudarnos a que no haya tanto riesgo. Aunque la idea sería que pudiésemos correr sobre arena, pero bueno, no todos tienen esa disposición a la mano. Pero tratar de que la superficie sobre la cual corramos sea lo más adaptable posible, para evitar problemas que pudieran aparecer luego, ¿no? De repente, como consecuencia del estrés, fracturas a nivel de la tibia, ¿no? Parecería raro, ¿no? Pero que por correr la tibia tiene tanto rebote, por así decirlo, de cada paso que damos, que si no estamos bien calcificados termina rompiéndose, sí puede llegar a ocurrir eso, ¿no? Hay otro tipo de seguimientos que se les hacen a los deportistas para ver más o menos si hay algún tipo de reducción en lo que son las lesiones. Básicamente tratan de apoyarse en lo que son las actividades diarias y la alternación del entrenamiento. Aparentemente esto de alternar el entrenamiento es una técnica efectiva para lograr reducir las lesiones por correr, ¿no? Ajá. Y doctor, cuando ya tomamos en cuanto a la práctica de contener quizás un ejercicio cotidiano, ¿es tan importante en tomarnos el tiempo para hacer estiramientos y calentamientos? En realidad sí. Aunque parezca mentira, a veces uno corre porque lo considera un ejercicio rápido, que no le quita tiempo y tiene que salir a trabajar. Y bueno, siente que correr le oxigena más rápido y tiene bastante beneficio, ¿no? Pero lo importante es que no olvidar de que hay muchas partes que están ahí de por medio. Tendones, ligamentos, músculos, cartílagos, los meniscos mismos, si hablamos de rodillas, que es lo que más sufren, ¿no? Entonces, es importante que la persona pueda llegar a tomarse su tiempo para poder hacer los estiramientos adecuados, los calentamientos adecuados, para que esos músculos, las piernas, puedan tolerar mejor lo que es justamente la actividad de correr. Si bien es cierto, hay estudios que se hacen sobre este tema, pero no pueden determinar con una firmeza impactante qué tan efectivo es el tema del estiramiento, ¿no? Para reducir el factor de riesgo. Lo que hablamos es por el tema de experiencias, de reportes de pacientes, ¿no? Pero eso no descarta el resto de variables que están involucradas, ¿no? De repente son variables tan simples como, por ejemplo, la flexibilidad de la persona.
Aunque parezca mentira, muchos pacientes que veo en consulta tienen esto que se llama, ¿no?, la hiperelasticidad. Sí. Y esta hiperelasticidad condiciona a que la persona pueda hacer inestabilidad al momento de correr, inestabilidad en la rodilla, de repente en la cadera o en el tobillo, o sienten que les falta fuerza, o de repente el ritmo al cual ellos realizan el estiramiento, porque recordemos que este estiramiento se debe realizar antes del ejercicio y al terminar el ejercicio. No se debe hacer estiramiento y ejercicio al mismo tiempo, claro, porque favorecemos el tema de las lesiones. Hay un método de estiramiento, efectivamente, que pueden ser, por ejemplo, métodos dinámicos, métodos estáticos, o otros métodos que son asesorados por un terapista que esté bien preparado y de confianza, que va a facilitar lo que es la propiocepción neuromuscular. Claro, suena un poquito raro el nombre ahorita, pero cuando hablamos de la propiocepción es la capacidad de poder sentir uno mismo dónde está su cuerpo, en qué posición está mi mano, mi dedo, mi pierna. Sonará extraño, pero esto es una propiedad que tiene el cuerpo, que pierden los diabéticos, por ejemplo, ¿no? Por eso que se habla sobre la propiocepción neuromuscular. Puede ser que la persona, por diferentes motivos, no logra percibir si está poniendo tensos los músculos o no los pone tensos o en la posición que los pone. Entonces, en esta parte va a ayudar muchísimo lo que es un terapeuta, porque les va a ayudar a hacer el tipo de estiramiento que les permita mejorar este tema, ¿no?, que es la propiocepción neuromuscular. Y bueno, a pesar de que hay evidencia que puede ser bastante convincente respecto a que personas lleguen a fallecer por la práctica de los deportes, básicamente es porque nunca han tenido un control adecuado, ¿no? O sea, puedes correr, pero nunca te has revisado el corazón. O sigues corriendo, pero no te revisas el corazón. Entonces, lo que es en la medicina del deporte, pues es importante tener justamente eso, personas que te enseñen a correr, digamos que los entrenadores para correr. Y lo que sí se entiende es de que estas personas que acuden con los entrenadores para correr van a tener mayores beneficios, porque les van a enseñar también los estiramientos, pero los clásicos, porque como le mencionaba, hay bien entrenamientos estáticos, dinámicos, sí los puede hacer un entrenador, pero hay otros tipos de estiramientos que te los enseña un terapista, ¿no?, para que tengas un mejor desempeño y mejor protección. Sin embargo, siempre es necesario poder estar realizando mayores estudios para poder estar protegiendo a la persona, ¿no? Y van a estar habiendo múltiples, en realidad, estudios que se siguen llevando para ver qué tanto afecta el tema del estiramiento, qué tanto te puede prevenir que te lesiones, qué tipo de consejos darles a las personas que realizan este tipo de ejercicios, de qué manera pueden proteger lo que se llaman los tejidos blandos, ¿no? Con qué régimen o qué estilo o qué manera de practicar, de repente un día sí, un día no, con un tipo de estiramiento especial, un tipo de calentamiento especial para proteger los músculos, tendones, los ligamentos. Bueno, obviamente que estos estudios se van a enfocar en diferentes grupos musculares, en diferentes ritmos de entrenamiento. Al cambiar los ritmos de entrenamiento, estamos hablando de estudios en los cuales uno interviene para ver cómo va ocurriéndose ese cambio, ¿no? Comparan el antes y el después, ¿no? Personas que no tenían un ritmo de entrenamiento versus las que tienen el nuevo ritmo de entrenamiento. De igual manera, personas que realizaban calentamiento versus aquellas que no realizaban calentamiento, o si es que tenían ya algún otro factor asociado. Entonces, se van viendo y se van estudiando qué cosas van a estar produciendo mayor riesgo en el tema de las lesiones del deporte. Sin embargo, como son muchos los factores, no podemos decir que realmente
baje notoriamente el riesgo de lesiones, ¿no? Pero sabemos que sí, los estiramientos de manera general sí son beneficiosos, inclusive, bueno, siempre doy énfasis en los reclutas militares porque son los que están sometidos a mayor desgaste físico, a mayores exigencias, ¿no? Entonces ellos, se ha visto que cuando realizan los estiramientos y los calentamientos, logran bajar lo que son las lesiones en los tejidos blandos, llámese ligamentos, tendones, músculos, y comienzan a tener un mejor manejo de otro tipo de lesiones como lo que son las fascitis plantares, inflamaciones de tendones, ¿no? Sin embargo, una vez más, pues no es que exista una evidencia súper contundente que nos diga esto es la solución, ¿no? Van a depender mucho, como mencionábamos antes, ¿no? De la forma como ha ido creciendo la persona, cómo ha ido corriendo. Hay personas que van a preferir lo que es el calentamiento dinámico, hay aquellos que van a preferir un breve calentamiento deportivo, por así decirlo, a pesar de que no se recomienda que sea así. Deben ser o calentamiento o estiramiento, pero no combinarlos, ¿no? Pero que pueden sin querer llegar a ser un tanto extenuantes para la persona que ocurre, ¿no? Ujú. Dentro de los factores que van a provocar los riesgos, doctor, también creo bastante obvio sería hablar de las indumentarias, ¿no? En este caso, correr con chaplas, zapatos y zapatillas o no usar el calzado adecuado, esto también va a afectar. ¿Y esto cómo se podría apreciar, doctor? Bueno, es verdad que uno a veces por comodidad creyendo termina corriendo con chaplas, o a veces si estamos cerca de campo pues corremos así sin zapatos, ¿no? Pero lo cierto es que el material del zapato, la forma del zapato, la dureza de la suela va a terminar afectando al trabajo que realicen tanto la cadera, los tobillos, las rodillas, ¿no? Se dice que en general hay tres tipos de zapatos básicos que se deben utilizar y controlar, ¿no? Zapatos para los corredores que tienen el arco de pie bastante corto. Estos son diseñados para tratar de minimizar el movimiento del pie y mantenerlo el pie en una posición neutral. Hay zapatos que son para corredores neutrales, que tienen su forma del arco de pie bastante neutra. Hay zapatos que son para aquellos que tienen la forma del pie cabo, o sea que tiene una forma particular. No nos complicamos mucho, pero son zapatos que requieren mayor acolchonamiento. Mayor acolchonamiento para que pueda compensar y no esté dañándose la rodilla. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que numerosos corredores y muchos profesionales de la salud creen que la selección del zapato es una de las cosas más importantes para poder proteger a la persona, poder determinar qué tipo de pie tiene, va a prevenir un montón de lesiones. Y bueno, en este tipo de lesiones es verdad, a la larga lo que más nos interesa prevenir es el tema de la artrosis, el desgaste del cartílago articular. Entonces, efectivamente, se van a ir mencionando una serie de estudios en los militares, en los reclutas, ya sean del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, que obviamente cada uno recibe un tipo de entrenamiento diferente porque son fuerzas armadas diferentes que tienen otro tipo de exigencias, ¿no? Pero lo que sí se ve es que ellos, de acuerdo a la indumentaria que utilizan, van a tener ya sea mayor protección para evitar las lesiones. Ellos recuerdan que salen de marchas de campaña de repente, ¿no? Que son súper largas, cargando bastante peso. Entonces, si el paciente de repente tiene el pie, sea pie pronado o pie cabo, o sea, que está más doblado hacia adentro o más doblado hacia afuera, por ejemplo,
si tiene el zapato adecuado, va a tranquilamente poder realizar su marcha de campaña sin ningún problema, ¿no? Y si es una persona que simplemente tiene el pie con la curvatura normal, un zapato cabo le estaría afectando en realidad, ¿no? Tendría que simplemente usar un zapato normal. Teóricamente, pues es una manera como se puede ir reduciendo estos riesgos, ¿no? A pesar de que se les hace seguimiento y controles sobre cómo caminan, cómo utilizan los zapatos, no se puede realmente llegar a comparar entre todas las personas qué tanto les llega a beneficiar respecto a los corredores neutros versus, por ejemplo, aquellos corredores que tienden a poner los pies en otras posiciones. Hay una en particular que llaman posición supina, que digamos que es como cuando uno pone la palma de la mano como para recibir o pidiendo propina, algo parecido para con el pie, ¿no? El pie supino. También existe lo que es el control de la pronación, que también puede llegar a reducir lo que es las lesiones a las personas que corren, ¿no? Y que corren con mayor frecuencia, ¿no? Pero sin embargo siempre son necesarios más estudios para poder determinar. Definitivamente, a pesar de todo esto que hemos ido mencionando, la forma del zapato te va a proteger un montón. Como dicen, no es lo mismo correr con una chapla bastante dura que estar corriendo con una zapatilla pues bien acolchonada y con un montón de ventajas tecnológicas que te van a permitir adaptarse a la forma de tu pie. Y eso te va a proteger la rodilla, la larga, ¿no? Rodilla y cadera. Y doctor, cuando seguimos hablando de implementos que van a acompañar para la práctica, ¿qué tanto pueden servirlo al utilizar las rodilleras, por ejemplo? Bueno, las rodilleras entran en un grupo de lo que se llama los ortóticos, que en realidad sí dan la impresión de reducir el riesgo porque ayudan a fortalecer justamente las extremidades. Hay estudios que se han hecho a nivel de militares, estudios al azar a nivel de los reclutas, y donde se ve que efectivamente llegan a prevenirles lo que es, por ejemplo, síndrome de estrés del hueso tibial, el dolor patelofemoral, las tendinopatías del tendón de Aquiles, las fascitis plantares. Claro que hay que tener acá presente que, por ejemplo, si usamos rodilleras, tiene que tener idealmente un huequito que deje libre a la rótula, porque si comprime la rótula y estamos corriendo, vamos a fomentar el desgaste del cartílago articular, ¿no? Entonces, eso a la final es doloroso, comienza a presentar problemas musculares, entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? Igual como le mencionaba, ¿no? La forma de los pies, al final los pies que están más hacia adentro, más... ¿Cómo explicarlo? Es como que si yo quisiese apoyarme primero más con el arco hacia adentro o apoyarme más con el arco hacia afuera, con el arco del pie, ¿no? Entonces, son cositas que con los zapatos adecuados se pueden ir corrigiendo y evitar otro tipo de lesiones, pero definitivamente que el uso de estos rodilleras que nos van a brindar la estabilidad, porque como le mencioné en algún punto, actualmente sufrimos bastante de lo que es la hiperelasticidad y eso nos genera inestabilidad y desgaste en el cartílago articular, fatiga en los músculos, de por sí los ligamentos se van a estirar más y tienden a ser más inestables, ¿no? Y generan otro tipo de lesiones. Ajá, y hace rato, doctor, tocaste un tema importante en cuanto también al uso de los zapatos o zapatillas. Esto quizás es un poco más para los técnicos o profesionales en correr, ¿no? ¿El balance de la zapatilla podría en esto ser partícipe directo de uno de los factores, doctor? No sé si en esto nos puedes apoyar explicando. Sí, esto me hace recordar mucho a una película, que bueno, no por temas de derecho de autor no la puedo mencionar, pero contaba justamente la historia del fundador de una marca muy famosa y que casualmente se hizo famoso por ese tema, que se fijaba en el peso de las zapatillas, de cómo caían
y cómo los deportistas que utilizaban las suelas de las zapatillas que él fabricaba tenían mejores desempeños a comparación de zapatillas que eran, como coloquialmente diríamos, chancabuques, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, un zapato que no es como a veces uno piensa en las películas de artes marciales, ¿no? De que, mientras más pesado me va a sacar más fuerza en las piernas. Claro, pero mientras no corras. Claro. ¿Sí? Pero si vas a correr, tienes que tratar de correr con algo cómodo, que le ayude a tu pie, que le ayude a tus rodillas, y que no sea pues un superpeso, porque al final es que vas a terminar lesionando tú solo. Y las lesiones a nivel de los miembros inferiores de las piernas son bastante complicadas. Imagínate que por tener un zapato bastante pesado, haces un giro simple y sin cargar peso, sin nada, y terminas lesionándote los famosos meniscos, rupturas de cuernos de meniscos, y son muy dolorosos. Muchas veces terminan en cirugías. Entonces, se hacen estudios, obviamente, siempre para cada una de estas cosas, en las cuales se van haciendo los seguimientos y ven hasta qué punto se puede lesionar o no, pero es más que obvio que un chancabuque, si lo podemos decir de esa manera, es más probable que te termine lesionando a un zapato que es más ligero, más cómodo, más elástico, que se adapta mejor a tu pie. Y lo podemos ver en las competencias de las Olimpiadas. Justamente estos deportistas corren sobre una superficie especial que les va a ayudar a amortiguar, y no corren con cualquier zapato. Verán que tienen una forma especial, un tipo de cocos especiales, una forma especial inclusive, que no se asemeja en nada al zapato común y corriente que utilizaríamos nosotros creyendo que es el adecuado para el deporte. Y doctor, ¿qué ocurre con aquellas personas que están acostumbrados a correr sin zapatilla? Bueno, la idea sería poder correr con las zapatillas puestas, pero no podemos negar que dependiendo de la superficie nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque por un lado todos nuestros dedos de pie van a poder tener más libertad para poder ejercitarse y adaptarse, pero va a depender mucho de la superficie. Si es una superficie dura, definitivamente correr sin zapatos no funciona. Pero acá viene algo curioso, ¿no? Que uno diría cómo poder explicarlo, ¿no? En el África las personas pues no tienen para zapatos ni para nada, y corren descalzos y corren grandes distancias y a grandes velocidades, al punto que cuando les brindan los implementos adecuados, ganan medallas de oro. Así que, claro. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, es parte de la genética, sí, es parte de la genética, y también que en los terrenos en los que ellos han ido corriendo, pues les ha permitido amortiguar. De repente acá en Perú, pues nuestros terrenos son un poco más compactos a los terrenos donde ellos crecen y practican, ¿no? De repente son terrenos un poco más arenosos y les da esa ventaja. Y aparte de su estilo de vida, ¿no? Claro. Eso le va a dar ayuda, pero hay momentos en los cuales también se recomienda correr sin zapatos, sí, porque te ayuda a relajarte, ese contacto con la tierra te disipa y te permite ejercitar ciertos músculos que con un zapato normalmente no podrías ejercitarlo. Claro que hay ciertas guías internacionales de práctica clínica que te van a decir más o menos cómo es que deberías tú correr sin zapatos, ¿no? Para tratar de igualito de minimizar alguna lesión que pudiera ocurrir, ¿no? Como podemos ver, bastantes factores, y inclusive no hemos tocado temas de las distancias que la persona todavía corre, ¿no? O sea, de repente la persona está corriendo 35 kilómetros versus una que corre 1,5 kilómetros, y va a presentar diferentes lesiones, diferentes riesgos. Hay personas que de repente pesan 85 kilos, definitivamente que
ellos van a tener que necesitar otro tipo de peso, otro tipo de ropa, otro tipo de rodilleras que les den soporte a esas rodillas, otro ritmo de correr, otra rutina, hasta que puedan ir bajando peso. El de 75 kilos de repente va a correr de una manera diferente, otros tramos, el zapato que necesite de repente va a ser ya no tan acolchonado como el de 85 kilos. Claro. Entonces, son cositas que parecen mentira, casi insignificantes, pero que llegan a afectar a la manera como se mantienen nuestras rodillas, por así decirlo. Y doctor, cuando hablamos en cuanto al aspecto físico, a la resistencia y todo, ¿y qué pasa con aquella persona que camina, vamos a usar el término medio chueco, o pesa con más fuerza? ¿Qué pasa con ellos, doctor? Bueno, acá técnicamente hablando entra lo que se llama la biomecánica. Si de repente eso no es la primera vez que lo mencionamos y la persona no está tan familiarizada, pero está cual como en un carro de repente, ¿no? Que no tiene las llantas adecuadas, no tiene los cocos que vayan a agarrar con la fuerza para ir subiendo el cerro, tiene cocos de repente muy gastados, o simple y sencillamente no tiene el tipo de cambio para que el motor agarre la fuerza necesaria y subir con todo el peso, ¿no? Entonces acá en la persona va a importar mucho lo que es el tema de la marcha, la fuerza y la manera como se coordinan sus músculos, sus huesos, sus tendones. Esto es algo que se puede ir viendo en estudios de laboratorios para tratar de determinar, ¿no? Es justamente el rol de esta biomecánica, ¿no? Cuánta carga pueden tolerar de manera vertical o cuánta presión puede tolerar la planta del pie antes de que se desarrolle algún tipo de lesión. Sin embargo, es un tanto difícil poder llegar a una conclusión exacta, ¿no? Porque en realidad hay varios estudios con diferentes variables que se van considerando para ver cuál es la que puede o no puede estar afectando a la persona. Hay estudios que se realizan en diferentes lugares, estudios múltiples, que tienden a hacer sistemas diferentes para revisar los datos, en los cuales tratan de evaluar grupos que están sometidos a un tipo de fuerza, mientras que otros están sometidos a otro tipo de peso, y van comparando cuál puede ser que desarrolle o no llegue a desarrollar fracturas, o de repente ambos grupos desarrollan fracturas. Va a depender mucho inclusive del tipo de población y el tipo de nutrición. Hay estudios que se han sabido realizar en estudiantes que corrían, digamos que relativamente poco, y a las finales reportaban problemas, pero por su marcha, ¿no? La manera, o sea, cuando me refiero a la marcha es a la manera como caminan. Parecerá inclusive también quizás tonto, pero al niño cuando está comenzando a aprender a caminar no hay que celebrarle si lo vemos que camina de una manera, hay que corregirle en la medida de lo posible para que esté lo más alineado posible y tenga la mejor caminata, los mejores pasos, para que después esto no esté repercutiendo en los pies, en las caderas, en la espalda. Claro que también hay estudios que han hecho seguimientos a personas sanas que corrían, pero de manera recreacional, no de forma deportiva, ¿no? Y se vieron que había algunas reducciones efectivamente en el tema de los riesgos cuando tú disminuías el peso, pero sobre todo eran más notorios a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla, y con la reducción del riesgo, ¿no? De generar otro tipo de lesiones. Ajá. Doctor, creo que
siendo un tema de práctica cotidiana, común en la mayoría de nuestros oyentes y personas que nos han escuchado, ese tema se ha hecho bastante importante y creo que va a meritar, doctor, vamos a tratar un siguiente tema en una segunda sesión para poder entender mejor y tal vez no cansar a nuestro público que está muy atento a esta transmisión, porque aún hay puntos interesantes como la nutrición que acabas de hablar, algunas lesiones más específicas de momento. Pues doctor, le queremos agradecer infinitamente por esta su participación y esperamos contar con su participación en la segunda parte de este mismo tema, doctor, donde vamos a nutrir nuevamente de conocimiento a nuestros oyentes. Ciertamente, parecería algo bastante sencillo, pero en realidad hay muchos elementos que juegan y que nos pueden terminar lesionando, y la verdad que lesiones en las piernas nos limitan en todo, para cambiarnos la ropa, para ir a trabajar, para hacer el aseo en la casa, para movilizarnos. Entonces, sí, efectivamente es un tema bastante largo y que creo que ha tomado usted la decisión más acertada de poder segmentarlo en dos partes para que sea de mayor y más fácil entendimiento para todo nuestro público oyente. Y de por sí le agradezco mucho por la invitación para esa segunda parte del tema. Gracias, doctor. Una vez más, ¿no? Con el compromiso para la segunda parte, nos despedimos de todos los seguidores de este bloque. Muchísimas gracias, doctor. De igual manera, muchas gracias. Saludos para todos nuestros oyentes.